Bien, bienvenidos como cada miércoles a Cineforo Católico, a estas entrevistas que realizamos y sobre todo una vez al mes, ya como lo decía nuestro video al inicio, pues contamos con nuestro queridísimo Mateo, que él es de Bolivia y es también parte de Cineforo Católico y una vez al mes está con nosotros platicando precisamente de los ritos orientales. Él es católico copto y esta noche vamos a platicar tanto con Mateo como con Juan. Juan Licona, sí, Juan Licona, que él es del rito melquita y que aquí en México tiene una fuerte presencia, sobre todo en la ciudad, en el área del centro histórico. Pero ahorita estaremos ya platicando con ellos. Bienvenida a la matriarca romana que anda por ahí ya presente para checar a los muchachos como buena matriarca. Bien. Ya Mateo, no te rías. ¿Te dio la risa de la matriarca que nos anda checando? Sí, saludos, hermana. Dice, para ver si van a trabajar bien los muchachos aquí. Y bueno, aunque no vemos a Juan, pues sabemos que está ahí. Juan, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación para compartirnos un poco también respecto a este rito oriental melquita. Buenas noches, Juan. Sí, buenas noches. Yo dije, ¿dónde andas? Ya nos dejó. Sí, aquí preparando algunas cosas todavía. Ok, muy Que bien, al Juan. ser una iglesia, ser la segunda iglesia más antigua, porque Ajá. aunque nos llamamos Antioquía, nos llamamos Melquitas, somos el patriarcado de Antioquía, estamos registrados en la Biblia. Entonces, es lo que estoy preparando. Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, ahora sí, Mateo, ¿cómo estás? Ya nos estábamos riendo de la matriarca que nos estaba checando, pero ¿cómo estás, Mate? Pues aquí todo bien, gracias a Dios, hermana. Y Qué pues bueno, sí, y ahora estamos acompañados de Juan y por ahí de la matriarca que nos anda checando. Roma como siempre observando. Exacto, Roma nos está vigilando. A ver, Mateo, introdúcenos un poquito a qué es el rito melquita. Bien, el término, vamos a empezar con el término melquita y el hermano también nos va a colaborar con esto. El término melquita, uno dice qué significa, ¿no? Es como el término copto, pero ¿qué significa melquita? Viene de un término en realidad arameo, si no me equivoco, que es malkoyu, y en árabe malaquía. Traducido significa partidario del rey o partidario del emperador. Es un término que se emplea principalmente en el concilio de Calcedonia. Volvemos otra vez, ¿no? El tema que ya anteriormente habíamos tocado de estos concilios. Es porque justamente en Calcedonia surge, ¿no? Esto de definir sobre el punto cristológico, y es ahí donde surge quienes apoyan lo que el emperador de aquel entonces, Marciano, habría promulgado, no habría puesto para el imperio cristiano. Entonces ese grupo de cristianos que apoyan se les dice también como partidarios del emperador. De ahí viene el término melquita en realidad. Y pues actualmente los melquitas, como están en comunión con la iglesia de Roma, pero también se les dice melquitas o se les llamó melquitas al menos en Alejandría, en el patriarcado de Alejandría, aquellos coptos que se habían, por ejemplo, en el caso de Alejandría, aliado, habían aceptado Calcedonia, también reciben ese término, ¿no? Y actualmente se podría decir que incluso la iglesia griega alejandrina que está en Egipto es melquita pero ortodoxa, no porque acepte Calcedonia. Y ya en el caso de Antioquía, pues ya ocurre ya otro suceso, ¿no? Otro hecho. Y también hay melquitas de Egipto
que en un tiempo se habrían pasado a la jurisdicción del patriarcado de Antioquía, ¿no? El patriarcado melquita de Antioquía, y también de eso también vamos a seguramente ir hablando en este proceso. Ok, a ver, Juan, ¿tú nos quieres profundizar un poquito más de lo que ya nos ha compartido Mateo? Claro que sí. La iglesia de Antioquía es la segunda iglesia más antigua después de la de Jerusalén. Se origina en la que es la ciudad de Antioquía, hoy está en Turquía. Principalmente se le predicó con la muerte de uno de los discípulos. Hay una dispersión de los cristianos y estos van a Chipre y otras zonas, entre ellas Antioquía. Y como dice en Hechos 11:19, algunos se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí vemos la primera muestra en la Biblia de cómo llega a Antioquía. Y se predica primero a la diáspora. Había una diáspora judía en Antioquía. Se llamaba, era un barrio llamado Kerateion. Era un barrio principalmente judío. Ahí llegan los discípulos a predicar. Principalmente llegan Bernabé y después se lleva a Pablo, a predicar. Posteriormente llega Pablo y tenemos presencia de que Pedro llega a Antioquía, ya que Pablo en Gálatas 2, del 11 al 14, hace mención, dice, cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era represible. Ahí vemos un testimonio bíblico que Pedro va a Antioquía a predicar. Y es el primer obispo. Es el primer obispo, o posteriormente se le da el título de patriarca a los obispos de las ciudades. Entonces termina Pedro siendo el primer patriarca de Antioquía. Posteriormente tenemos a Evodio, San Ignacio y otros tantos más que son grandes santos. Una prueba también de que en Antioquía primero fue la primera sede de Pedro fue en Antioquía, la tenemos datada por San Juan Crisóstomo en el libro segundo sobre las inscripciones de los actos. Dice, porque este es el gran privilegio de nuestra ciudad, Antioquía, que recibió al líder de los apóstoles, Pedro, como su maestro al principio, porque era correcto que ella, que fue adornada por primera vez con el nombre de los cristianos antes de todo el mundo, debiera recibir al primero de los apóstoles como su pastor. Ahí vemos como mencionamos que un testimonio de San Juan Crisóstomo, que también él pertenecía a la iglesia de Antioquía, un testimonio de que el primero en ocupar la cátedra de Antioquía es Pedro. La iglesia de Antioquía ha sufrido de varios cismas a través del tiempo. El primero se da gracias al Concilio de Éfeso, donde los partidarios de Nestorio se separan y nombran a su propio líder, que sería el obispo católicos de los asirios, lo que hoy es la iglesia siria oriental. Ese es el primer cisma, en el cual incluso ellos renuncian a todo derecho a la cátedra de Antioquía para ellos poder separarse. Tenemos también otro cisma posterior con el concilio de Calcedonia. En ese concilio hay un tira y afloja. Antioquía originalmente no tenía una postura recta. Cuando se inicia el concilio, el patriarca, que ahorita no me acuerdo de su nombre, estaba enfermo y no pudo ir, pero su representante estaba a favor de la fórmula calcedocense. Y posteriormente empezaron a haber patriarcas en todo ese proceso, patriarcas que incluso eran semiarrianos. Habían patriarcas de Antioquía que eran semiarrianos y hay uno que sí era arriano.
Posteriormente empezaron a ser un intercambio, como un turno. Un patriarca era a favor de Calcedonia, otro no, otro sí y otro no. El último patriarca en común que tenemos los melquitas con la iglesia siria sería San Severo, que aunque los maronitas no lo reconocen a cierto punto, pues la iglesia maronita lo considera un patriarca impuesto por Constantinopla. E incluso San Severo de Antioquía manda a hacer una emboscada a un grupo de monjes que iban en peregrinación. Mueren, son 350 mártires, monjes de rito maronita, que hasta la fecha los maronitas celebran. Ese es el primer roce con los maronitas. Y como dije anteriormente, el último patriarca fue Severo. Severo en un momento decide mejor no aceptar Calcedonia. Esto lleva a que se le exilie y se le deje de reconocer como patriarca, pierde ese título. Pero los sirios lo preservan y lo siguen reconociendo. Ahí está la primera línea de los sirios, la iglesia sirio-ortodoxa, que posteriormente tiene su propia división y una parte se anexa a Roma. Los melquitas, por su parte, tienen un patriarca posterior, a la par de Severo. Posteriormente, a través del tiempo, va sucediendo y se llega a un cisma ya total con la iglesia maronita, siendo el primer patriarca de los maronitas San Juan. Es el primer patriarca de la iglesia, San Juan Marón, que es el primer patriarca de la iglesia maronita, que también son antioquenos, igual que nosotros. Posteriormente hay una sucesión y hay una injerencia por parte de la iglesia de Constantinopla, imponiendo y nombrando el mismo patriarcado de Constantinopla, poniendo los patriarcas que deberían de gobernar Antioquía. Y así hay un buen rato. Posteriormente, Antioquía logra tener ya sus propios sínodos y volver a elegir a sus patriarcas. Pero ya en el siglo XII ya vemos una total helenización. Ya no hay rastro en la iglesia melquita de aquella iglesia, de aquella tradición siria. Ya actualmente solamente, que ya en ese momento era totalmente griega. Usaban ya las liturgias correspondientes a lo bizantino, al igual que sus vestimentas y oración. Posteriormente, con el cisma, el gran cisma de 1054, Antioquía no tiene un dictamen oficial, aunque apoya más a Constantinopla, no tiene un dictamen. Y así se mantiene. Nunca hubo un dictamen realmente de un cisma total con Roma. Solamente apoyaba a Constantinopla y hasta ahí. Posteriormente llegan unos patriarcas que empiezan a buscar el ecumenismo entre Roma y los bizantinos. De nuevo, esto no se ve con agrado. Y en 1700 hay un sínodo en el cual se elige a Cirilo VI Tanas. Se le elige como patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Constantinopla se pone en una posición en la cual reniega, rechaza y desconoce, le quita validez a la elección de Cirilo VI Tanas. Busca una protección, pues hay un dictamen por el patriarca impuesto, porque Constantinopla, al no reconocer a Cirilo VI, nombra un patriarca para Antioquía, pero él no lo nombra, no hay sínodo, Antioquía no elige, sino que es Constantinopla el que elige al patriarca para Antioquía. Este patriarca busca la eliminación de esas intenciones, de esa intención del ecumenismo con Roma, y la eliminación de lo ve como una sublemación por parte de sus fieles. Entonces manda a hacer ciertas cuestiones que podrían
rozar con el martirio. Cirilo VI busca y acelera este proceso ecuménico con Roma, y en 1724 se obtiene la comunión ya con Roma plena, pero anteriormente dos de sus antecesores ya habían logrado estas pláticas. Y a partir de ahí se considera que el primer patriarca de la iglesia melquita, pues así nos nombramos para diferenciarnos de los que decidieron mantener la comunión con el patriarcado ecuménico de Constantinopla, nosotros nos llamamos melquitas, preservando el nombre real, el título que nos dieron, y se vuelve Cirilo VI Tanas el primer patriarca de la iglesia melquita. Y así ha sido desde ese entonces hasta la actualidad. En la actualidad, el patriarca melquita, que ostenta el título de patriarca de Antioquía, de todo Oriente, de Alejandría y de Jerusalén, es el patriarca Yosef I Alapsi. Ese es nuestro actual patriarca, el cual tiene buenas intenciones de preservar nuestra tradición. Yeah. Oye, antes de que continúes, estabas comentándonos que hay una, bueno, para diferenciarse de los que están de acuerdo con Roma, se les llaman ustedes melquitas, pero hay otra parte que no está en comunión con Roma. ¿Ellos qué nombre llevan? La iglesia que prefirió obedecer al patriarca de Constantinopla y no obedecer a su santo sínodo que eligió a Cirilo VI, la iglesia que se mantuvo separada de Roma se llama la Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía. El actual patriarca de esa iglesia es Juan X, pero él viene de una sucesión de un patriarca que fue impuesto por Constantinopla, no fue electo. Mira. Entonces, digamos que el rito melquita viene de la tradición bizantina. Somos la iglesia original de Antioquía, pero nos bizantinizamos a partir del último patriarca que fue Severo hasta el siglo XII, XI, hubo un proceso de bizantinización. No sabía la iglesia griego, solamente se usaba el arameo. Entonces, lo que se usaba eran traducciones de las liturgias y algunas oraciones de la liturgia griega bizantina al arameo. Ya en el siglo XII ya encuentra una total helenización de la iglesia de Antioquía, en la cual ya usamos la divina liturgia, que sería las principales, que serían la de San Juan Crisóstomo y San Basilio Magno. Ya. A ver, Mateo, ¿qué nos quieres decir al respecto de lo que nos ha estado comentando ahorita Juan? Pues sí, todo lo que el hermano Juan nos cuenta es así, ¿no? O sea, es cierto. La iglesia de Antioquía ha sufrido muchas divisiones, ¿no? Como habrá podido notar. Si no me equivoco, y solamente aportando, en el concilio de Calcedonia, el patriarca de Antioquía en aquel entonces era el llamado Dominico II. Pero incluso este fue sustituido por el emperador Marciano, por un simpatizante, por un partidario suyo. Este es el patriarca Máximo II, ¿no? Que creo que por buena manera, diremos, la iglesia de Antioquía lo acepta, ¿no? Aunque claro, había partidarios de Calcedonia y también no. También nos hace mención a San Severo de Antioquía. Para las iglesias ortodoxas orientales no calcedónicas, San Severo de Antioquía es como el sello, por así decirlo, de la doctrina miaficita, no calcedónica. Y incluso cuando fue exiliado ya por el emperador Justiniano, porque él en realidad sí fue como que elegido, vamos a decirlo así, opuesto para la iglesia de Antioquía por este emperador llamado
Anastasio. El emperador Anastasio para nosotros es un santo, ¿no? Para las iglesias calcedónicas, porque con Anastasio se hubiese restaurado incluso la ortodoxia no calcedónica, que es lo curioso. Pero ya su sucesor, que es Justiniano, cambia esto, ¿no? O sea, exilia, depone a San Severo de Antioquía y pues pone a uno ya calcedónico. Entonces, tanto la iglesia copta como la melquita en ese aspecto tenemos cierta relación, ¿no? En algunos puntos. Uh-huh. De hecho, aquí nuestro matriarca nos está diciendo que, o sea, podríamos decir que es ilegítimo el patriarcado de Constantinopla. El patriarcado de Constantinopla, bueno, hablando históricamente, no viene a ser de una sucesión apostólica, por así decirlo, porque sabemos que el emperador Constantino da a nacer a esta iglesia de Constantinopla. Y es más que todo es como que por elección, no sé cómo darle el término, porque aparece ahí y como que recibe por medio de los demás obispos ese título, ¿no? El de Constantinopla. Ya, y ahorita que estábamos hablando de lo que estabas diciendo de las diferencias entre los coptos y los melquitas, ¿cuál sería la diferencia de los melquitas con el rito latino? A ver, Juan o Mateo, el que guste decirnos. Nosotros los melquitas seguimos la tradición bizantina. Actualmente seguimos la tradición bizantina. Tenemos liturgias, principalmente la liturgia dura bastante en comparación a la romana. La principal que usamos es la liturgia de San Juan Crisóstomo, siendo esta prácticamente la misa de diario, por así decirlo. Pero hay otras liturgias que están determinadas de acuerdo al calendario litúrgico de la iglesia melquita. Las principales es de las que podríamos notar al entrar a un templo melquita es de que las imágenes escultóricas son prácticamente inexistentes, son muy pocas. No tenemos mucha tradición en ese sentido. Veríamos más íconos y lo que serían mosaicos, murales, pero en mosaico. Tenemos un idioma de nuestros propios íconos que nos dictaminan nuestro propio... los íconos los vemos nosotros como nuestro catecismo. El ícono tiene un fin, entonces tiene reglas para su escritura. Otra de las diferencias que podríamos observar son los sacerdotes. El clero, por así decirlo, del rito melquita, puede ser hombre casado. Un hombre casado puede ser nombrado sacerdote o diácono. Obispo o patriarca no podría, pues para esos cargos sí se pide que sea viudo, sin responsabilidad, para ese momento, o que sea célibe. Nosotros tenemos también nuestro propio canto. Así como Roma tiene el canto gregoriano, los melquitas tenemos al ser bizantinos tenemos nuestro propio tipo de canto, nuestras propias normas, en las cuales los instrumentos no son permitidos. El único instrumento permitido es la voz humana, en la cual vamos adornando, intercambiando y haciendo adornos para embellecer nuestros himnos. Otro de nuestras diferencias visibles sería la vestimenta. La vestimenta bizantina difiere un poco de la romana. Un ejemplo, el diácono es el más parecido, pero en el rito oriental el diácono no tiene tal cual la dalmática, sino que la misma túnica que usa está bellamente adornada con símbolos. Y la estola, que también
está en diagonal, no sale por el costado, sino por su hombro. O sea, en vez de que la estola tenga que rodear del hombro hacia el costado, en la bizantina, en la parte continua es del costado y en el hombro recaen hacia un lado y hacia el otro el resto de la estola. Como lo muestra el hermano Mateo. Así se usa la estola en los diáconos bizantinos. También usamos un gorro, el cual es negro y es cónico. No tiene como el birrete romano que tiene puntas o tiene. En este sentido, en el bizantino es un gorro cónico y plano en la parte superior, sin adornos. Eso significa que el sacerdote el ordenado es un hombre casado. Pero el que se mantiene en celibato está ordenado monacalmente. Usa un velo en ese mismo sombrero de color negro, pues muere a sí mismo para vivir en Cristo. La casulla, la estola del sacerdote tiende a ser de una sola pieza, unida, solamente abierta en la parte donde va a entrar el cuello. Esta misma es sujetada al cuerpo por un cinturón, el cual también está bellamente adornado por bellas costuras. Usa también una tipo capa. Se parece más a la capa que a la casulla, pues la parte la parte frontal llega a la altura poco más abajo de los codos y está también bellamente adornada con símbolos y con cruces principalmente y con algunos bordados. Se usan, en este caso, en el rito bizantino, una peculiaridad es que se usa un tipo de brazalete, el cual nos simboliza donde fue clavado Cristo. De ahí que se usa el brazalete y esta aprieta en las manos. En el rito bizantino, el sacerdote no carga cruz, ya que la cruz solamente le da el obispo a ciertos sacerdotes y diáconos que tienen un cierto honor y ciertas funciones. En el rito bizantino, otra cuestión que podemos ver que difiere es que la crismación, que sería la confirmación, la puede dar el sacerdote. Tiene el permiso para darla. No es exclusivo del obispo. Al igual que la confesión. La confesión, ahí sí hay una diferencia. Mientras que en el rito romano uno puede ir con cualquier sacerdote y le puede dar el sacramento de la confesión, en el rito bizantino solo ciertos sacerdotes pueden confesar, ya que es un honor dado por el obispo a un sacerdote. Otras de las diferencias notables es la lengua litúrgica. Nosotros, al ser una iglesia oriental, usamos el árabe como lengua auxiliar. Nuestra lengua sacra es el griego, pues somos bizantinos. Otra de las cuestiones que podrían diferir un poco también es la cruz, ya que no es un crucifijo como en el rito romano, sino que es un ícono. Esas serían de las cosas que nos podríamos diferir a simple vista. Y bueno, también hay bueno, tú me dirás, igual me equivoco. En el rito melquita pueden efectuar el bautismo junto con la confirmación, ¿no es así? Sí, originalmente en el rito melquita lo que se hace, de acuerdo a nuestra sagrada tradición, es el bautizado, bueno, el que va a ser bautizado se bautiza primero, posteriormente recibe la crismación y posterior la primera comunión,
los sacramentos por lo general se dan juntos, no se dan separados. Se inicia el servicio en lo que sería el comienzo del templo, que sería en la puerta. Ahí se haría lo que es el bautismo. A mitad del templo se haría lo que es la crismación y ya enfrente la comunión. Nosotros no tenemos una edad ni nada específico para dar la comunión ni la crismación. Por ende, pueden ustedes ver que cuando se pasa a comulgar, pueden haber niños y bebés que comulgan. Y es una curiosidad, pues aquí se preserva esa tradición. Sí, pues sí, eso es, yo me di cuenta porque en el templo de Portacoeli, si no me equivoco, en la calle de Venustiano Carranza, en el centro histórico, ahí me tocó acompañar una vez a una familia precisamente donde efectuaron el bautismo y la confirmación, y utilizando eso, pues sí, aunque fuera un bebé puede comulgar porque ya está confirmándose, ¿no? Sí. Y bueno, aquí nuestra matriarca nos dice que la confesión de los bizantinos no es secreta, según ha escuchado. No sé qué puedas decir tú o Mateo, que ya se nos desapareció. Sí, la confesión, bueno, nosotros le llamamos reconciliación. En el misterio de la reconciliación se efectúa por un sacerdote que tiene el permiso. ¿Cómo nos damos cuenta que el sacerdote puede confesar? Trae una prenda litúrgica, la cual es un rectángulo, un cuadrado, directamente un cuadrado, que se cuelga como si fuera un bolso y le queda a altura de las rodillas al sacerdote. Muy parecido al corporal, creo que se llama corporal en el rito romano, el que se usa para tapar la hostia cuando está en la patena antes de la consagración. No me acuerdo bien. Se parece a ese como bolsito. Y una vez que identificamos ese sacerdote, pedimos el acto de conciliación. El sacerdote te pasa en algo que se llama iconostasio. El iconostasio tiene principalmente la imagen de Cristo, Cristo Pantocrátor, en el cual tiene una mano bendiciendo y en la otra tiene el libro abierto. Pues el libro abierto es simbolismo de que todavía tenemos que cambiar para vivir conforme a la Biblia. Exacto. Ese es un Cristo Pantocrátor, en el cual el libro, cuando está abierto, nos simboliza que aún estamos a tiempo de la confesión y de cambiar, de regresar a la rectitud. Nos sitúa enfrente de ese icono y nos hace hincapié al hacer una oración inicial el sacerdote, de que el que nos va a confesar no es él, sino tú te vas a confesar frente a Cristo por medio del icono, ya que el icono es una ventana para nosotros. Una vez que termina la fórmula, nos pone lo que sería la estola, sería llamada como estola en el rito romano, se nos impone en la cabeza y empezamos el acto de confesión. Y como bien dice, no la hermana romana, no hay algo que nos separe, algo que nos dé privacidad, pues estamos en el iconostasio y el iconostasio divide el altar de donde está el pueblo. Entonces terminamos confesándonos enfrente de toda la comunidad, terminamos. Entonces, si alguien está de ollita, pues sí podría alcanzar a escucharnos en nuestra confesión. Entonces, sí puede pasar eso. No hay un confesionario, un lugar especial para ir y confesarse como en el rito romano, en la iglesia melquita, no. Ya. Y bueno, aquí también nuestra Chacha nos dice, pero San Pío X decía que podía los niños comulgar, pero no todos estaban de acuerdo.
que algunos sacerdotes no estaban de acuerdo. Y sí, es una patena. Ajá. A ver, Mateo, ¿tú sabes algo al respecto de lo que nos está comentando nuestra matriarca romana? Bueno, creo que se refiere a lo que el Papa Pío, decimos, si no me equivoco, en alguna parte hacía mención de que no se tenga edades establecidas para los menores, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayoría enseñaba de que sí o sí tiene que recibir la comunión 10 años, o sea, con los 10 años cumplidos, algo por ahí. Y pasa de esto como que a veces se retrasaba y todo eso, pero como ha visto en el caso oriental, o sea, ya los sacramentos iniciales, para que se me entienda, ya se los recibe desde muy pequeños, desde que son bebés. En la iglesia copta es lo mismo, o sea, seguimos la misma práctica. Ya desde bebés reciben el bautismo, la crismación y luego la comunión. Creo que este Papa, San Pío X, si no me equivoco, habría escrito algo sobre esto, donde los niños ya puedan al menos recibir la comunión a partir de sus 7 años, ¿sabes? O cuando ya tengan uso de razón o entiendan al menos lo que es el cristianismo como tal, no algo tan así formado tajantemente que digan que es así. Hasta ahí yo tengo entendido. Ya, y ahorita que tocas ese punto también, ya lo habíamos tocado contigo, pero a ver, Juan, eh, estamos hablando que tienen esa diferencia con el rito latino, ¿no? Que pueden hacerse el bautismo y la confirmación desde muy pequeños. Pero ¿qué ocurre cuando deciden hacer otros sacramentos en la iglesia latina? Ahí nos encontramos con que muchos sacerdotes dicen, a ver, espérame, o sea, ¿cómo? Tú no llevaste los años que llevan de preparación para la primera comunión, la confirmación, entonces pues no se puede así. Entonces muchos sacerdotes dicen, no, te faltan los sacramentos, no te lo puedo hacer válido, y algunos otros dicen que sí lo pueden hacer válido. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí es un problema más de de la autoridad eclesiástica, ya que por esas diferencias, eh, un latino no se debería eh, hacer algún sacramento en el rito melquita o copto, y viceversa, para que no haya estos problemas y estas confusiones, ya que estás en dos tradiciones que tienen esa diferencia. Así es, pero aquí ocurre un dato, que muchas personas dicen, bueno, voy a ir al rito melquita. A lo mejor ni sé qué es el rito melquita, pero a mí me dijeron que en la parroquia de Portacoeli, ahí me pueden bautizar al niño y me lo pueden confirmar, y me lo ahorro de ir llevarlo al catecismo en la iglesia que está a la vuelta de mi casa. Entonces voy y lo llevo allá para facilitarme los trámites, si lo queremos ver así, pero pues obviamente ellos desconocen qué es el rito melquita, van, llevan al niño, efectúa todo y después deciden ellos llevarlo al catecismo para que haga su primera comunión, y ahí se dan cuenta que a lo mejor el sacerdote les dice, ¿sabes qué? O sea, no es tan válido lo que tú hiciste. Sí, es que en este caso el niño, si es bautizado en el rito melquita, tendría que terminar todos sus sacramentos en la iglesia melquita, ya que al ser sui juris funcionan como autocéfalas, realmente en la práctica sí funcionan como autocéfalas. Entonces cada una tiene su propio derecho, su propio canon, entonces llega esta complicación. Si el niño está bautizado con los melquitas, debe de terminar sus sacramentos con los melquitas y no con otra tradición. Entonces ahí el problema sería que el sacerdote, aunque sí podría dar el sacramento, tendría que haber un permiso prácticamente del obispo para poder hacer eso. Ya sí, porque he escuchado de varias personas conocidas que nos han dicho, no, es que en tal parroquia es menos tiempo la primera comunión, también la preparación.
y la confirmación se la dan luego, cuando los van a bautizar. Entonces muchos se van con la rapidez. No les interesa saber si el rito melquita es diferente, si pertenecen a un rito oriental, no les interesa, solo van por lo rápido del asunto, ¿no? Entonces, a ver, No Mateo. solo eso, también he visto que muchos van porque se les hace más bonito, no Sí. investigan tanto, nada más porque se ve bonito y ya. A ver, Mateo, ¿tú qué opinas de eso? Pues no, es cierto, o sea, aquí, solo contándolos aquí en Bolivia, muchas personas siempre buscan, al menos hablando del rito latino, siempre buscan un proceso más corto, ¿no? Algo para no estar pasando cursos, catequesis y todo eso. Y aquí, bueno, como no hay una presencia tan grande de la iglesia copta, pero sí hay lo llamaré secta católica porque no es católica, pero que ofrece sus bautismos, ¿no? Sin cursillo ni nada. Y a veces, por facilitar todo esto, a veces acuden a eso. Cuando ocurre el problema, cuando lo que ya mencionó, va a la parroquia y dicen, pero estos sacramentos no son válidos, o sea, no te dan por válido, por ejemplo. Y como dice el hermano Juan, es que ese que fue bautizado ahí, mejor que termine sus sacramentos en esa comunidad. Lo mismo ocurre con los coptos, ¿no? Copto ortodoxos o copto católicos. Alguien que va a ser bautizado ahí tiene que sí o sí terminar sus sacramentos ahí. Por ejemplo, en mi caso, que pertenezco a la Iglesia Copto Católica, si en un futuro quiero tomar el sagrado matrimonio o la orden sacerdotal, yo tengo que hacerlo en ese rito, ¿no? En el rito copto o alejandrino. Bien, acá regresando con nuestra matriarca romana, nos dice, imagínate escuchar mis pecados en frente de la comunidad. Ah, qué gran chisme, ¿no? Ah, bueno, eso ya no sé, el resto ya Juan lo sabrá. Y dice que ya tiene todos los sacramentos latinos. ¿Es válido para los melquitas ya que están en unidad? Sí, sí es válido, pero si se busca, por ejemplo, casarse o ser ordenado sacerdote o monje en el rito melquita, se debe de hacer un proceso de cambio de rito, el cual ya tendría que hablarse con el obispo del rito romano, en este caso, para pasar al rito melquita. Pero es hablar con ambas autoridades, la autoridad melquita y la romana, para que en este caso la romana dé esa autorización de un cambio de rito y la melquita para ver si te recibe. Pero es un cambio de rito total. Alguien que tiene los sacramentos no se puede, en el rito romano no se puede casar en el rito melquita. No se puede. Bueno, ahorita que hablas de eso, por ejemplo, aquí que nos está diciendo la matriarca romana, ella ya tiene todos los sacramentos, bueno, excepto el matrimonio ni la consagración religiosa, los tiene dentro del rito latino. Si ella quisiera cambiarse al rito melquita, tendría que bautizarse dentro del rito melquita, iniciar de nuevo todos los sacramentos, o solamente se hace esto que nos están comentando, que es el cambio de rito. Sería solamente el cambio de rito y reaprender teología, ya que aunque estamos en comunión, tenemos diferencias teológicas por dónde nos desarrollamos y cómo nos desarrollamos cada rito de acuerdo en su ciudad y en su lugar de origen. Sí. A ver, Mateo, ¿tú qué nos comentas al respecto? Pues sí, el hermano sí tiene razón. En mi caso, por ejemplo, que ahora soy una religión copta. Al ser copto, he tenido que tener ese cambio con respecto a lo que es doctrina, ¿no? O sea,
sigo la ortodoxia oriental no calcedónica y es diferente a lo que enseña el resto de la iglesia. Y sí, hay una serie de procesos que si eres de rito latino y vas a pasar ahora al rito melquita, copto, armenio, siríaco, cualquiera de esos, te van a pedir cierto cambio. Aunque en el caso de los coptos ortodoxos, en algún caso sí te van a pedir necesariamente que te bautices, ¿no? Pero esto ya es por ciertas formalidades, ¿no? Porque algunos no aceptan el bautismo latino, por ejemplo, no porque sea malo, sino porque está realizado incorrectamente, un simple detalle, por ejemplo, por los hechos doctrinales. Eso no ocurre, por ejemplo, con estos hermanos melquitas. Como ya lo dijo el hermano, o sea, el bautismo y todos los son aceptados, ¿no? Pero ya uno que quiere pertenecer al rito como tal, sí tiene que hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio de rito, ese proceso que no solamente incluye la liturgia, sino también toda la doctrina, teología y todo lo que se ve. Ok. Y hablando de santos, los santos de la iglesia melquita difieren un poco de los santos del rito latino y de los coptos, o tienen muchos en común, o cuáles serían los que tienen en común. Sí diferimos un poco en los santos, porque al ser calcedónicos, hay santos en la iglesia copta que nosotros no consideramos coptos, sino al contrario, llegamos incluso a considerar herejes. Y el hermano este, sabe que hay unos santos coptos que pues, para la iglesia melquita son herejes directamente. Y con Roma tenemos santos en los cuales diferimos. ¿Aceptamos los santos romanos? Sí, pero diferimos con Roma, pues tenemos otros santos, ya que no podemos ocultar el hecho de que los melquitas originalmente estuvimos en comunión plena con el patriarcado ecuménico de Constantinopla. Nos inclinamos a favor de Constantinopla en el gran cisma de 1054. Entonces tenemos varios santos. Uno de ellos, que es un santo que llega a ser muy incómodo, principalmente para Roma y para muchos, pues no ven cómo es de que podemos estar en comunión y verlo como santo y seguirlo, es el vencedor de la ortodoxia, San Gregorio Palamas, que es uno de los santos más importantes, al grado de que uno de los domingos de la Gran Cuaresma, nosotros se lo dedicamos, conmemoramos a San Gregorio Palamas, pues enseña la doctrina de las energías creadas e increadas, algo que es totalmente rechazado por la Iglesia romana. Incluso algunos llegaron a indicar que eso es panteísmo, cuando en realidad no es panteísmo. Entonces tenemos también otro roce, es que San Gregorio Palamas menciona la procedencia, habla contra el filioque, ya que San Gregorio Palamas menciona que la procedencia del espíritu no es directa como lo es con el Padre, sino que procede del Padre y el Hijo es un puente entre el Padre y el hombre. Entonces el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo, el Hijo teniendo la función de puente de comunicación. Otra es de que San Gregorio Palamas sí llega a hablar mal de Roma, incluso comparándola con la mujer mencionada en Apocalipsis, pero aún así es santo para nosotros. Y así tenemos una gran lista de santos que son realmente ortodoxos, pues ya pasan en este periodo de cisma, de separación, pero que nosotros todavía seguimos venerando. A ver, Mateo, ¿tú querías decirnos algo al respecto? Pues sí, el hermano tiene razón sobre los santos. Hay algunos santos que para nosotros son santos, pero para ellos son herejes. Y así con tan solo mencionar, esto empieza desde el cisma, ¿no? El concilio de Calcedonia. Eh, para nosotros, por ejemplo, San Dioscoro,
San Timoteo el Luro, o el que tenemos en común, el patriarca de Antioquía, que fue San Severo de Antioquía. Él es miofisita, para nosotros es santo, pero me imagino que para la mayoría de Antioquía, que es calcedónica, es pues un hereje, ¿no? O sea, entonces es lo chistoso, no sé, para nosotros es un santo, incluso para los ortodoxos que vienen de esa línea, es un santo, pero para esa otra parte es un hereje. Sobre San Gregorio Palamas, eh, si bien no formalmente es aceptado para nosotros, pero sí apoyamos el hecho de que defienda la originalidad del credo, ¿no? Porque justamente habla acerca del tema del filioque, algo que tampoco nosotros aceptamos. En eso tenemos en común, por ejemplo, con los bizantinos, en esa parte. ¿Qué más podría decir sobre esto? Al igual que ustedes tienen, también ortodoxos, Santo Mártir, San Cirilo Sexto, por ejemplo, la Shenouda, o la Papa Shenouda, los 21 mártires de Libia, que son ortodoxos, pero son venerados también. Incluso un dato reciente les puedo dar. Hemos escuchado del ataque a la iglesia de Mor Elías en Siria, que es prácticamente la iglesia de Antioquía. Estos mártires también son aceptados de buena manera también por los coptos. Si el patriarcado los eleva al grado de mártires santos, nosotros también los vamos a aceptar como santos mártires. Ya, bueno, aquí nuestro auditorio nos dice que casi no te escuchas, Mateo. Entonces, para que cheques un poquito el micro. Y hablando de esto, en la iglesia melquita, digamos que está concentrada en dónde está la mayoría de estas iglesias melquitas. Siria y Líbano, ya que son las sedes. La iglesia melquita tiene un caso específico muy curioso. Una temporada la sede está en el Líbano y la otra temporada está en Siria. Y ahí es donde se origina. Pero por diversas cuestiones políticas y migraciones, la iglesia melquita se ha ido esparciendo en el mundo. Ya, ¿y cuáles serían los lugares en donde está también presente la iglesia melquita? Jerusalén, hay iglesias en Egipto, en Europa y, si mal no recuerdo, en Francia hay una pequeña comunidad, en Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, principalmente por las migraciones libanesas en América. Ya. Y bueno, a ver, esta pregunta si la contesta Mateo o tú, cualquiera de los dos. Ya sabemos que con la iglesia copta, en cuanto al rito latino, sí tenemos algunas fechas litúrgicas distintas. Ajá, pero no sé si con la iglesia melquita suceda lo mismo que con la copta o no haya tanta diferencia. No hay tanta diferencia, ya que en la iglesia melquita se usa el calendario gregoriano, pero en lugares donde es mayormente ortodoxo el país, se usa el juliano, se sigue usando el juliano. Entonces llega a haber una diferencia ahí, pero no es mucho. Ok. A ver, Mateo, ¿quieres profundizar más en ello? Sí, el hermano, bueno, al menos los coptos preferimos utilizar el calendario copto como tal, ¿no? El que tenemos, que es similar al juliano. Prácticamente es el juliano, solamente que con algunas modificaciones, porque compartimos fechas principales: Semana Santa, la Natividad del Señor. Esas fiestas principales las compartimos, de hecho. Pero he estado notando que con el calendario del rito latino, por ejemplo, algunas cosas coinciden, pero el calendario latino o gregoriano siempre celebra una semana antes a sus santos, a lo que noté.
mientras que en la tradición copta es una semana después. Para nosotros, nuestro calendario, el calendario copto es como tal, el correcto, no el perfecto. Y en algún punto incluso hemos tenido esa diferencia con los latinos. Por ejemplo, ellos celebraban antes a San Atanasio una semana antes y nosotros como 2 o 3 semanas después. Y entonces como que hay un pequeño choque. Pero tampoco no es un problema así tan grande como para decir, ustedes celebran en diferentes fechas. No, porque prácticamente hay muy poco tiempo de separación. Ya. Y bueno, ahorita me acordé de otra situación. A ver, ahorita Juan, ¿qué nos dice? En cierta ocasión acudimos a la parroquia de Porto Acueli, que está aquí en el centro del Rito Melquita. Íbamos aquí en la ciudad, en determinadas fechas, creo que son 3 veces al año, se realiza algo que se llama Noche Santa, que es un recorrido por el centro histórico acompañando al Santísimo Sacramento. En una ocasión nos tocó ir en esta parroquia a una catequesis durante este recorrido nocturno. Empieza a las 8 o 9 de la noche y termina hasta el siguiente día del domingo a las 8 de la mañana. Pero en este lapso de tiempo se van haciendo ciertas escalas en diferentes iglesias dentro del centro histórico y en una de ellas nos tocó precisamente en Porto Acueli. En ese entonces todavía estaba, más bien todavía era monje, el monje Agustín, que ahora ya es sacerdote, y nos comentó que el Santísimo Sacramento en el rito melquita no era no tenía tanta importancia como la tenía para el rito latino. Dijo, recibimos aquí el Santísimo Sacramento como ustedes lo están trayendo en la noche, dice, pero nosotros no tenemos esa devoción, esa veneración hacia él. Entonces, no sé, Juan, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí tenemos una reveración, una apreciación al Santísimo Sacramento, sí la tenemos, pero al ser una festividad posterior, o sea, ajena a la tradición de la iglesia, sino que es una tradición únicamente del rito romano, no la tenemos, no la observamos en nuestro calendario, pero sí la celebramos con los latinos por un tema de fraternidad, hermandad, unidad. Sí celebramos el Corpus Christi y todo eso, pero es más con ese sentido de buscar la hermandad y la fraternidad entre católicos. No la tenemos porque no es parte de la tradición, pero sí la observamos por comunión. Ok. Y también nos comentó en esa ocasión, ahora sí ya el sacerdote, Agustín, nos comentaba que también en cuanto a la hostia, no usan la hostia como la usamos en el rito latino, sino que utilizan un pan. ¿Esto es cierto? O a ver, tú explícanos bien cómo está ese asunto. Sí, nosotros no usamos lo que viene siendo el panásimo, que sería la hostia que usa el rito romano, sería un tipo de panásimo. Nosotros, por tradición, tanto los sirios como los griegos, usamos un pan que sí tiene levadura. Lo que nosotros usamos, ese pan que nosotros los bizantinos usamos para la divina liturgia, el pan que se utiliza, le llamamos prósfora, el cual está hecho con ciertas reglas y no lo puede hacer cualquier persona, solamente se autoriza a ciertas personas que lo hagan. Pues se necesita ayuno, oración y ciertas preparaciones para poder hacer el pan y durante el pan hacer ciertas oraciones, al igual que hay un sello, el cual se le pone. Ese sello en el centro tiene una cruz y unas iniciales que prácticamente se traduciría como Cristo vencedor, Jesucristo el vencedor, y ese centro se llama Cordero. La prósfora está hecha por dos cúmulos de masa, una arriba y una abajo, unidas, se unen,
en un solo pan, y es la prósfora, simbolizando las dos naturalezas de Cristo que están en unión, sin mezcla, sin confusión. Ese pan se usa para la liturgia y solamente se escoge cierto pan, aunque se hacen varios, se escoge cierto pan para la liturgia y los demás se cortan y se bendicen y se da a la comunidad. Ok. Y ¿se hace la consagración igual que en el rito latino o también hay cambios en cuanto a la consagración? Hay un poco de cambios, ya que al nosotros usar una prósfora, no la parte el sacerdote con las manos, no, eso no. La liturgia, nosotros tenemos algo que se llama discos. Sobre el discos se pone la prósfora y hay algo que le llaman asterisco o estrella. El asterisco va sobre el discos y es como para que la prósfora quede centrada en el discos. Se usa una espátula y esa espátula es con la que se corta la prósfora. Conforme se va consagrando, se va haciendo el ritual, se va cortando. Esto en la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, ya que la de San Basilio Magno tiene su propia preparación. En la de San Juan Crisóstomo se corta y se extrae el centro, que se le llama el cordero, y se extraen otras partes de la misma prósfora y el resto se parte en fragmentos. Sobre la prósfora se bendice y se consagra en la mesa y se usa prácticamente las mismas fórmulas, pero sí hay una diferencia en la preparación principalmente. Y en algunas fórmulas, por ejemplo, en el rito romano dice que este sacrificio sea digno para alabanza y todo eso, y sube el sacerdote la hostia y el cáliz y los enseña al pueblo. En el rito melquita, el sacerdote se encuentra dando la espalda al pueblo y sujeta lo que es el cordero, que es el núcleo de la prósfora, un núcleo cuadrado, y se alza y proclama lo santo para lo santo. Y todos proclamamos el Kyrie eleison y lo baja y lo pone y hacemos una reverencia. Esas serían principalmente las diferencias. Oh, mira. A ver, Mateo, ¿tú querías decir algo más? Bueno, a diferencia de los melquitas, ellos que tienen la prósfora, nosotros también tenemos nuestra propia forma sagrada, nuestro pan, Orbán o Corbana, que significa igual cordero, ¿no? Igual, pero a diferencia de la explicación que nos da el hermano, solamente es una pieza, no es un pan circular. Bueno, vamos a darnos cuenta que esto sea el Orbán, es un pan circular y también tiene un sello. El sello tiene 12 cruces, también tiene una cruz central, incluso tiene una inscripción alrededor que dice Agios Orfeos, Agios Micheros, Agios Afanatos, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ¿no? Es algo que está en el Orbán. Y a diferencia, no sé si también la prósfora cuenta con esto, con 5 orificios, el Orbán. También solamente lo preparan los sacerdotes o los obispos incluso en un horno que se encuentra adherido cerca a la iglesia y este horno se llama Belén. ¿Por qué Belén? Porque es como haciendo conmemoración a Belén, a Efrata, donde nuestro Señor Jesucristo, su natividad, ¿verdad? Entonces es como de que también desde este punto, desde este horno o Belén, nace, ¿no? Como que es una especie también de conmemorar este evento. A diferencia del rito bizantino, algunas similitudes que tenemos si utilizamos un disco, esta especie de patena, utilizamos también el asterisco, pero no se utiliza la lanceta, no se utiliza esta espátula. La fracción se la hace igual con la mano.
con la mano. E igual, aunque en el rito copto por la forma litúrgica de todos los días es la de San Basilio, ya entonces algo de semejanza también debe existir con los bizantinos en ese aspecto. Ya, precisamente aquí Romana Católica decía que la espátula se llama lanceta. Y a ver, otra es una pregunta, supongo que es para Juan. Dice, ¿tú crees que han llegado el rito melquita a una latinización? Tal vez en algunos puntos sí y en otros no. Está esa cuestión. Depende más del encargado del templo, que permita y que no permita. ¿Y cuáles serían los puntos de los cuales dices que sí? Una latinización sería que cambiaran el credo o que modificaran alguna parte de la vestidura o imágenes, en este caso, preferencia usar imágenes escultóricas en vez de iconos. Sería también el credo, pronunciarlo con el filioque, pues aunque estamos en comunión con Roma, nosotros no pronunciamos el filioque, decimos el credo sin el filioque. Entonces también sería una latinización. La utilización de hostia en vez de prósfora, cuando se le debe de dar prioridad a la prósfora, pues es parte de nuestra tradición. Esas serían algunas de las latinizaciones que podrían pasar. Ya, en tu caso, en los coptos, ¿crees que también haya latinizaciones? A diferencia de los melquitos, mantienen tanto su forma. Se ha debido dar cuenta que la mayoría de ritos orientales es ad oriente, ¿no? O sea, es de vista hacia el oriente, hacia el altar. Lo triste, lo lamentable que se ha notado en algunas parroquias, como dice, ya mucho depende del sacerdote, del obispo, de que está encargado del templo, permite estas cosas. En algunas parroquias, pues sí se ha visto una latinización, sustituir la urbana por la hostia latina. Y muchos dicen es por servicio pastoral, dicen algunos, bueno, no sé. Incluso los iconos, por ejemplo, también. Algo que se puede ver como latinización es sustituir los iconos por esculturas, o los iconos reinterpretarlo en una visión occidental, o para que se me entienda, un santo latino, pero en una versión iconográfica, por ejemplo, ¿no? San Juan Pablo II, varios ejemplos, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino y tantos otros, pero en una visión oriental, ¿no? Entonces, como que hay esa, no sé, lo diré sincretismo tal vez en este aspecto, y algunas devociones que no son propias, también el credo, por ejemplo. El credo, también nosotros recitamos sin el filioque. Incluso tenemos el credo copto, y al final hay una oración incluso adherida, que ya prácticamente se la ha quitado en algunos lugares, que es la fórmula de fe que nosotros creemos en la Cristología Miaficita. Y aunque nuestro patriarca nos ha dicho ya más de una ocasión que tenemos ese derecho de creer en lo que nos ha sido heredados, muchos se han dejado como que llevar por el sentimentalismo, y hay que hacerlo directo, de caerles bien al sector latino, porque estamos en comunión con Roma, y por esas cosas es que se ha caído, se ha ido perdiendo, tergiversando la tradición oriental tal cual es. Bueno, otra vez nuestra matriarca nos dice que casi no te escuchas, Mateo. Y a ver, también dice, pero la exposición del Santísimo es de nosotros los latinos, a eso me refiero.
Ah, sí, pero eso de la exposición solamente se hace por ecumenismo, por esta fraternidad, hermandad, y se respeta, se busca respetar de que si, como al ser algo latino, que sea en hostia y no en prósfora ni nada de eso, para hacer la distinción. Esto lo hacemos por hermandad, pero no es de la tradición. Okay. Y bueno, ya nada más para ir cerrando esta noche tan interesante de conocer el rito melquita y que nos haya acompañado Juan y como siempre nuestro amigo Mateo. ¿Qué conclusión darías hoy, Juan, con lo que quieres que nos quedemos acerca del rito católico melquita? Conclusión de que se queden con el rito melquita. Ajá, ¿qué es lo que nos quieres que nos quede esta noche? Que nos quede así como que grabado, que pensemos en qué es el rito melquita. El rito melquita, ¿qué es? Es parte de la riqueza de la iglesia, que aunque es diferente, no debemos de encontrar en la diferencia un error, algo que nos separa, sino más bien algo que nos enriquece, algo que nos nutre y nos alimenta, que incluso nos fortalece en la propia fe. Eso sería lo más importante, el buscar estas diferencias. Okay. Y a ver, Mateo, ¿tú qué conclusión darías del día de hoy, de esta plática que hemos tenido? Bueno, aquí simplemente ya cortando un poco lo que dijo el hermano Juan, la iglesia es amplia, hay una riqueza muy grande. Ahí están melquitas, están siriacos, armenios, coptos, etíopes, hay de todo. Y debemos reconocer esa riqueza y no quedarnos únicamente con una parte, ¿no? Vuelvo y lo toco. Y tiene que ser respetada tal cual también. No siempre llevar a verlo de una única manera, ¿no? Como se ve a veces en Occidente o como se ve en Oriente. Entonces es siempre bueno también conocer así a diferentes ritos, a diferentes hermanos de otras iglesias apostólicas, como en el caso de nuestro hermano Melquita, que prácticamente también viene de esa sucesión. ¿De quién? De San Pedro, ¿no? También que comparte con Roma, y también los alejandrinos también decimos que venimos de esa misma línea como sedes apostólicas en el antiguo cristianismo. Así es, a ver, dice aquí nuestra matriarca, dice excelente charla, hermanitos, como siempre agradecida con este espacio, junto con la hermana Aurora, Dios me los bendiga siempre y oremos por la unidad y por la paz del mundo entero. Gracias. Y antes de concluir, convéncete al maronita, Mateo. Ahí te dejo esa tarea para el próximo mes, a ver si hay alguien, ¿no? En el grupo que es maronita. Ah, sí, sí, así tenemos un maronita. A veces lo invocamos, pero sí, habría que conocerlo. Pues igual a ver si lo puedes convencer y si no, pues tú platícanos un poco el siguiente mes de el rito católico maronita, ¿no? Que sería también interesante. Y antes de concluir, pues primero vamos con una oración que nos quieras compartir, Juan, para esta noche, que sea representativa o del rito melquita, y después Mateo nos va a hacer la réplica con la copta. Una oración. Sí. Es que hay varias, no sé cómo qué tipo buscaría. Bueno, la oración de los últimos padres de Optima. Señor, concédeme recibir con tranquilidad espiritual todo lo que me traerá el día que comienza. Concédeme que yo pueda entregarme íntegramente a tu santa voluntad en cada hora de este día. Instrúyeme y apóyame en todo.
Cualquier noticia que reciba en el transcurso del día, enséñame a aceptarla serenamente y con firme convicción de que todo es tu santa voluntad. En todas mis palabras y actos dirige mis pensamientos y sentimientos. En los sucesos imprevistos no permitas que olvide que todo ha sido enviado por ti. Enséñame a actuar con actitud y juiciosamente con cada miembro de mi familia, sin perturbar ni afligir a nadie. Señor, dame las fuerzas para sobrellevar el cansancio de este día y de todos los acontecimientos que en él se produzcan. Dirige mi voluntad y enséñame a rezar, a creer, tener esperanza y paciencia, a perdonar y amar. Amén. Amén. Gracias, Juan. Y ahora vamos con Mateo. Bueno, les compartiré un fragmento de lo que se suele rezar después del credo, ¿no? Que los coptos recitamos esto. También creemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios perfecto y hombre perfecto de alma racional y cuerpo, engendrado del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y en los últimos días se encarnó y fue hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación, de María la Virgen la Theotokos. Un solo Cristo, Dios hecho hombre, sin mezcla, sin confusión, sin cambio. La divinidad no se separó de la humanidad ni un solo momento, ni por un abrir y cerrar de ojos. Él es Dios verdadero, que dio su vida y salvación a todos. Eso es lo que creemos, esto es lo que confesamos, esto es lo que predicamos. Amén, aleluya. Amén. Pues, gracias, Juan. ¿Eres de México? Nada más como dato cultural. Sí, soy de México. Aquí también pertenezco bueno, me congrego en la iglesia de Portacheli, ahí. Mira, me parece muy bien. Igual un día de estos nos vemos por ahí. Porque nosotros también estamos aquí en la Ciudad de México. Ahora sí que el único que está lejos, pero cerca también es nuestro querido Mateo. Y gracias de nueva cuenta, Mateo, por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerte una vez al mes y platicándonos de todos estos ritos orientales que a veces desconocemos y que forman parte también de nuestra Iglesia Católica. Gracias a usted, hermana, y también ¿no? Y a hermano de la Iglesia mexicana. Como ve, hay bastante que conocer en realidad, hay tantas cosas y siempre es bueno eso, ¿no? Conocer. Sí, gracias, Juan, de verdad, que nos hayas acompañado esta noche y nos hayas platicado un poco sobre el rito mexicano. Sí, gracias, al contrario, gracias por abrir este espacio para dar a conocer la riqueza de la iglesia y que ya no haya tanta confusión en nuestras diferencias. Y bueno, ahora sí nos despedimos de ustedes. Gracias a Juan, gracias a Mateo. Y nos vemos el próximo mes, Mateo. Ya te quedó la tarea que comienzas ahí al hermanito Maronita. Si no, pues tú solo. Mejor lo convencemos. Bueno, ok. Entonces nos vemos y que tengan bendecida noche. Igualmente, hermana, tenga bendecida noche. Igualmente, gracias. Gracias. Bien. Gracias por todos tus comentarios, matriarca romana. Un día también te tocará a ti, nada más, deja que pase el siguiente mes y ya te estaremos echando a ti al ruedo, como decimos aquí en México, así que, te tocará a ti, junto con Mateo, estar acompañándonos en este programa. Y gracias, de verdad,
por estar con nosotros esta noche. Agradecemos a Cintia Hernández, a Romana Católica, por supuesto, a Alemanguín Alex, a Yolanda Rodríguez, que son los papás de Ale, a Francisco Javier Matos Consue, Luis Eduardo Chávez Cortés, a Rafael Plante Sánchez, un gusto verte, saludos hasta Agua Dulce, Veracruz, Jorge Herrera, a Héctor David, ya te ando cambiando el nombre de Héctor David Archiniegra Cruz, un gusto también verte, y qué bueno que hayas estado acompañándonos en nosotros esta noche. Y claro, qué bueno que estés encantada. Ya tendremos a una colombiana. Hace 8 días tuvimos un colombiano, en Instagram se llama, más bien su canal se llama Sinaí, y muy atento y muy lindo también, y nos estuvo platicando su proceso de conversión, todo muy padre, y esperemos también, matriarca Romana, contar contigo, con otra colombiana. Y ahora sí, antes de irnos hacia el final, no sé si por ahí alguien más se nos quiera agregar para hacer comentarios finales. Bueno, nada más, ahora sí que les voy a dar unos comerciales por ahí, de última, que es que si viven aquí en la Ciudad de México, en específico en la alcaldía de Azcapotzalco, pues estamos en Grecia número 134, esquina Venecia, con lo que nosotros llamamos aquí en México cafebrería. ¿Qué es cafebrería? Una cafetería combinada con una librería. Esto es totalmente católico, libros católicos, artículos religiosos católicos y demás. Y vamos a tener la proyección de la película del Padre Pro este sábado a las 6 de la tarde. No se lo pueden perder, los esperamos con mucho gusto para que se acerquen a nosotros. No solo es ver la película, porque mucha gente va a decir, ay, bueno, lo puedo ver en YouTube o puedo comprar el DVD, aunque ya sean muy pocos los que haya, o los puedo bajar por inmensidad de aplicaciones. Sí, pero aquí hay otra cosa, sería la convivencia, sería platicarles del contexto histórico, platicarles un poco de lo que no viene en la película y también una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, va a ser muy, muy grato el compartir con ustedes este día, el sábado 28 de junio a las 6 de la tarde. Lástima que no estás por aquí en México, Romana Católica, pero si no, muy atenta de que vinieras. Y esperemos un día conocernos en persona, todos, incluso hasta nuestro querido Mateo y Juan, que es de aquí de la Ciudad de México. Y antes de retirarme y dejarlos a ustedes, les voy a invitar, ahorita que está aquí el Padre Ignacio, por lo menos en foto, este domingo a las 8:30 de la noche estaremos platicando con el Padre Ignacio Arroyo, y esta plática de este día, domingo, va a ser muy interesante porque él nos va a comentar acerca de cómo superar las adicciones. Recuerden que el Padre Ignacio es sacerdote exorcista y nos va a dar esos testimoniales que él ha vivido en su persona, así como lo que le ha llegado de gente que ha asistido a sus misas de sanación y liberación. Entonces, nos vemos este domingo a las 8:30 de la noche. Ya saben, pueden hacerle todas las preguntas que quieran. Él nunca escatima ninguna, nunca deja ninguna sin respuesta. O sea, no importa. Puede terminar a las 12 de la noche, como ha sucedido en varias ocasiones, hora de la Ciudad de México, y él continúa siempre dando respuesta a ello atentamente. Y ahora sí, voy a dejarlos, primero que nada, con nuestra oración a la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo te amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y que tengan una bendecida noche. Les voy a
compartir un poco de lo que escuchamos al principio, que es un canto de la iglesia melquita, que como ya nos comentaba Juan, ellos no utilizan instrumentos musicales, sino que el único instrumento es su voz. Entonces, que tengan una bendecida noche. Recuerden, soy su amiga Aurora de Cineforo Católico y nos vemos el domingo. Saludos a Colombia.